Ahora se mete a colaborar en la Convención Nacional Demócrata cuando no tenía tanto interés en hacerlo, pero de hecho Jeffrey Katzenberg, su ex socio comercial de DreamWorks, es el presidente de la campaña de Biden, así que lo ha traído a Spielberg para que ayudara y pusiera dinero, porque ahora gracias a la participación de Spielberg y otras celebridades que participaron en un evento de recaudación de fondos de Biden en Los Ángeles, organizado por el diseñador de interiores Michael Smith, Biden se pudo ir a su casa con unos $15 millones extra para la campaña. Por el contrario, tenemos que Trump está atravesando un juicio bastante complicado y se estaba quedando, bueno, no digo sin amigos, pero necesitó el apoyo directo del equipo de defensa de Fox News, que evidentemente tiene gran interés en que Trump termine con este juicio para que pueda volver a abocarse directamente a la campaña, cosa que aparentemente no hizo porque se fue a jugar golf el último fin de semana, me parece. Queda en manos Fox News todavía de la familia Murdoch, ¿verdad? Sí, los dueños originales de la corporación, a los que le dedican la serie de HBO Succession. No sé si la viste, es muy buena, yo te la recomiendo. Había una inclinación histórica hacia el Partido Demócrata, muy fuerte, muy explotada a lo largo de sucesivas elecciones, pero esta tendencia comenzó a revertirse en las elecciones del año 2020 y hoy parecería completamente distinta. Según los sondeos específicos que hace, por ejemplo, Nexus o levanta la agencia de noticias Reuters, hoy tenés cada vez mayor apoyo de los hispanos a los republicanos y a Trump, pese al discurso más anti-inmigración. De cine ya lo había hecho en 1979 con Apocalypse Now, basado en el libro El corazón de las tinieblas, una de las películas más emblemáticas de los años 70 y la más emblemática sobre la guerra de Vietnam. Coppola en los 70 fue como su gran década y una de las mejores décadas de cualquier director. Tuvo El Padrino en 1972, El Padrino Parte 2 en el 74 e incluso La Conversación en 1974. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Contracultura que va a venir bien cargada, bien suculenta. Quédense hasta el último minuto porque vale la pena y no se olviden de pasar a suscribirse, como ya lo han hecho más de 6.000 personas, a 1090 Ideas, el canal de mi compañero y amigo Martín Sicards, muy recomendable, enlazado en el título y en la descripción del video. 1090 Ideas, análisis crítico de cine con Martín Sicard. Bienvenido, Martín, ¿qué nos traes hoy? Muchas gracias, Nico, como a toda la audiencia. Hoy tenemos Spielberg y Biden con la campaña presidencial. Tenemos a Fox News atrás de Trump. Tenemos la importancia de los votantes hispanos en los Estados Unidos. Tenemos a Harvey Weinstein y se revocó parte de su condena, o en realidad vuelve a juicio. Ahora vamos a hablar bien del tema. Habló la fundadora del Me Too al respecto. Tenemos cambios en las políticas laborales de Hollywood. Tenemos un nuevo estudio sobre los jóvenes y las políticas para los jóvenes en la transición de género. Y por último, vamos a hablar un poquito de Coppola y Apocalypse Now. Perfecto, una edición de oro. Comencemos con Spielberg, que a mí me llama la atención porque fíjate que venimos tratando a menudo cómo hay un creciente número de figuras públicas, de estrellas de Hollywood, de gente del arte, que comienza a alzar su voz, incluyendo muchos de ellos judíos, contra los crímenes del Estado de Israel en Gaza. Y parecería que se deslindan fuerte de lo que está haciendo el gobierno de Biden, pese a que la mayoría absoluta de los artistas de Estados Unidos son afiliados al Partido Demócrata, en una proporción asombrosa. Superior, creo yo, que a la adhesión de los actores argentinos al kirchnerismo o de los actores españoles al socialismo. Casi todos son demócratas, con muy contadas excepciones, como Clint Eastwood, Schwarzenegger, que es un republicano progre, Mel Gibson y un Adam Sandler y alguno que otro. Todos los demás son demócratas. Pero en este caso Spielberg da definitivamente una posición, deja sentada su postura, va con todo, con toda la fuerza a apoyar la campaña de Biden y realmente necesitas efectos especiales a lo Spielberg para mover el foco de la atención de que el candidato demócrata se cae a pedazos, pobrecito, que ya
ya no hay quien lo contenga. Bueno, no es la primera vez que Spielberg apoya de esta manera. Ya había hecho una especie de película para Obama en el 2008, para la campaña de Obama. También apoyó en el 2020 con el tema de, bueno, y ahora se mete a colaborar en la Convención Nacional Demócrata cuando no tenía tanto interés en hacerlo, pero de hecho Jeffrey Katzenberg, su ex socio comercial de DreamWorks, es el presidente de la campaña de Biden, así que lo ha traído a Spielberg para que ayudara y pusiera dinero, porque ahora gracias a la participación de Spielberg y otras celebridades que participaron en un evento de recaudación de fondos de Biden en Los Ángeles, organizado por el diseñador de interiores Michael Smith, Biden se pudo ir a su casa con unos 15 millones de dólares extra para la campaña. Así que Spielberg se mete de lleno en la pelea y es raro que se meta porque te digo de vuelta, en los últimos años no lo estaba haciendo, pero como dijiste vos, debe sentir que Biden está en suelo húmedo. Por el contrario, tenemos que Trump está atravesando un juicio bastante complicado y se estaba quedando, bueno, no te digo sin amigos, pero necesitó el apoyo directo del equipo de defensa de Fox News, que evidentemente tiene gran interés en que Trump termine con este juicio para que pueda volver a abocarse directamente a la campaña, cosa que aparentemente no hizo porque se fue a jugar golf en el último fin de semana, me parece, en vez de volver a meterse de lleno con el asunto. ¿Qué pasó exactamente en ese juicio, Nico? Y es un juicio que lleva adelante Alvin Bragg, fiscal de Manhattan en Nueva York, por desvío de dinero del partido para pagar gastos legales de un pacto de silencio con la actriz triple X Stormy Daniels. Trump buscaba ocultar este affair, esta aventura ocurrida mientras su esposa Melania estaba embarazada de su electorado conservador, y en la campaña de 2016, ya lo había hablado con Nicolás Martínez Laje, él que podría haber puesto la plata de su bolsillo, porque eran $130,000, minucias para Trump, no pudo evitar la tentación de pagarlo con dinero del partido. De todas maneras, al parecer él estaba bastante reticente de pagar. Él decía, mejor no paguemos porque se va a saber igual. Finalmente se supo igual. Y bueno, cuando hubo que pagar de todas maneras, decidió hacerlo con dinero de los simpatizantes republicanos. Me llama la atención porque lo hubieran pagado de todas formas. Él tiene una base de adhesión muy firme. Le compran ahora Biblias, zapatillas hiper sobrevaluadas para contribuir a sus gastos jurídicos. Podría haber empleado esa estrategia y ahorrarse uno de tantos juicios y múltiples acusaciones de delitos, pero no fue así. Bueno, ahora parece que Fox le pone los abogados. No vaya a ser que repita el error, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La nota no va mucho más allá y Fox no quiso decir ni comentar al respecto, pero bueno, ya sabemos cómo es todo el asunto con ese medio de comunicación, que se desligó totalmente cuando lo compró Disney. Disney se quedó con toda la parte de cine y Fox News se separa y queda independiente. Claro, queda en manos Fox News todavía de la familia Murdoch, ¿verdad? Sí, los dueños originales de la corporación, a los que le dedican la serie de HBO Succession. No sé si la viste, es muy buena, yo te la recomiendo. Vi partes, la verdad me pareció excelente y si está inspirada en algo así no me sorprende para nada porque es bastante creíble todo lo que pasa en la serie. Sí, está mayormente inspirada en Rupert Murdoch y su familia. Muy bien. Bueno, seguimos con que el gigante de los medios de comunicación en español, Televisa Univisión, consiguió un gran trimestre del 2024 en lo que se refiere a dinero. Ha crecido muchísimo en los Estados Unidos y en México. Y de hecho dijo el director ejecutivo que la única otra empresa que ha logrado esto en la industria es Netflix. En mis latitudes del mundo no estoy muy al tanto con respecto a esta empresa. Nuestros espectadores mexicanos y los latinos en Estados Unidos que nos estén mirando conocerán un poco mejor. Y este director ejecutivo dijo que confiamos en que los demócratas y republicanos comprendan que los votantes hispanos serán determinantes tanto en la elección presidencial como en el control del Congreso y que Univision es la plataforma para llegar a ellos. Básicamente lo que salió a decir en The Hollywood Reporter es vengan a depositar su dinero si quieren que llevemos la pauta oficial para que nos vea todo este número cada vez mayor, ¿no?, de habitantes y ciudadanos norteamericanos que pueden determinar hacia qué lado se tira la elección. Ahora, yo esto no lo sé, capaz que Nico me podés orientar. Generalmente el voto hispano en los Estados Unidos, ¿hacia qué lado va? Mira,
ver, había una inclinación histórica, justamente te iba a decir, había una inclinación histórica hacia el Partido Demócrata, muy fuerte, muy explotada a lo largo de sucesivas elecciones, pero esta tendencia comenzó a revertirse en las elecciones del año 2020 y hoy parecería completamente distinta. Según los sondeos específicos que hace, por ejemplo, Nexus o levanta la agencia de noticias Reuters, hoy tenés cada vez mayor apoyo de los hispanos a los republicanos y a Trump, pese al discurso más anti-inmigración. El tema es que en los hechos las políticas son muy pragmáticas y muy similares en ambos partidos. Por más que los republicanos tienen una retórica anti-inmigración, a menudo, como en el gobierno de Bush, han hecho aperturas porque los necesitaban, porque consideraban en su hoja de gastos del almacenero que hacía falta mano de obra barata, y del mismo modo, bueno, Trump, por ejemplo, no realizó deportaciones récord, las hizo Obama, que tenía una retórica, un discurso pro-migración. Así que bueno, estas incongruencias creo que han generado un divorcio del voto hispano de la cuestión migratoria muy sorprendente. Incluso hay muchos hispanos ya afincados en Estados Unidos que adoptan posturas curiosamente anti-inmigración contra los nuevos migrantes que consideran eventualmente una amenaza al estatus suyo conquistado, lo cual, bueno, es un poquito injusto, pero en este momento hay una mayor inclinación por la derecha, lo cual llama la atención porque sí es verdad que aumentó el público de Univision, que es una cadena completamente alineada con la línea editorial, podríamos decir, más bien de la CNN, es una cadena progre, centroizquierdista, explícitamente progre, por más que, bueno, tratan de matizarlo con un maquillaje de pretendida neutralidad, figuras como Jorge Ramos y compañía. Bueno, si cada vez tienen más consumidores y cada vez más hispanos van a votar republicanos, significa que su público le presta muy poca atención, que su influencia política es reducida, o bien que directamente está creciendo el consumo irónico, como en su momento los trumpistas veían CNN, y hasta hoy podés ver los comentarios en el canal de YouTube, ya sea en inglés o en español. Cuando la CNN habla contra Trump, está lleno de comentaristas trumpistas que apoyan a Trump. Debe estar pasando algo similar quizás con Univision. De todas maneras, aguardo los comentarios de nuestra audiencia hispana en los Estados Unidos para que nos esclarezca el tema. Eso es, cuéntenos todo cómo están viviendo la situación y cuáles creen que son las afiliaciones que podría ser interesante para todos los demás. Bueno, dejamos las elecciones por el momento, nos vamos a Nueva York porque Harvey Weinstein, que fue condenado en su momento por casos de abuso terribles en la industria de Hollywood, ahora fue revocado el juicio por la Corte de Apelaciones del Estado. En una votación, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena al señalar errores en el proceso judicial del 2020, que le supuso una condena de 23 años de cárcel al productor. A ver, no se está anulando el juicio, se está volviendo a empezar, porque según ellos, dice, esta decisión sobre la cual no cabe recurso se basó en el hecho de que el juez, el original, llamó indebidamente a declarar como testigos a varias mujeres que aseguraron haber sido víctimas de Weinstein cuando las acusaciones que profirieron no formaban parte de los hechos juzgados. Por eso dicen que hubo un mistrial, se llama, ¿no? En inglés, que es que el juicio no sigue la normativa, entonces tiene que volver a empezar. Sí, lo anulan porque el procedimiento es inválido. Fíjate que para mí, más allá de quién sea Weinstein, tipo cuya conducta era bastante reprobable, que gozaba de gran impunidad por su intimísima amistad con los Clinton, un donante muy significativo del Partido Demócrata, un hombre temido en Hollywood, yo lo cuento en mi documental de Mel Gibson, él comienza o impulsa la cruzada anti-Gibson cuando Gibson se hace eco de, lo que le escuchó una masajista respecto a los malos tratos de Weinstein con las mujeres. Dejando todo eso de lado, esto es el último clavo en la lápida del Me Too y de la Inquisición feminista y de la caza de brujas que se emprendió justamente con su caso aquel año y que afectó a tantas personas que sí son definitivamente inocentes y lo han demostrado, como el caso de Johnny Depp. Bueno, correcto, igual de todo. Es notable porque ¿para qué un juez llama a otras mujeres que no guardan relación de ningún tipo y no califican ni como testigos ni por aproximación de un hecho en puntual? Bueno, si se está estigmatizando hacia el acusado, si se está convirtiendo esto en una especie de telechimento en un tribunal, definitivamente no hay garantías de ningún tipo. Y puede ser Weinstein, el día de mañana puede ser cualquiera que nos esté mirando. Así que me parece como para celebrarla la noticia, por más que se trate de un sujeto que amerita escasa simpatía, ¿no? Bueno, primero que nada, él igual de todos modos está condenado, porque fue condenado en el 2022 por casos similares, sentenciado a 16 años de prisión en California por otro caso. Así que de todos modos está preso. Pero concuerdo con vos en el sentido de que si
si estas son las reglas de juego y estas son las reglas del Código Penal en Estados Unidos y del Código Procesal especialmente, hay que cumplirlas para todos, porque si a Weinstein le hacemos la mirada, le quitamos la mirada, está bien, todos podemos estar de acuerdo que claramente era culpable, nadie salió a decir que no lo era excepto él, bien, pero aún así las reglas aplican para todo el mundo, el juicio se va a llevar a cabo de vuelta, probablemente sea de vuelta condenado, porque digamos las pruebas estaban, más allá de que hubo un error en el juicio, lo cual tengo que decir que terrible el fiscal que lo acusó en primera instancia, en todo caso, porque ¿cómo vas a cometer un error de este calibre en un caso tan importante para la industria? Que de hecho sacó todos los trapos sucios del Hollywood progresista, porque no nos olvidemos que todo esto pasaba y pasa en Hollywood, entre todas las estrellas que muchas, y si no todas, habían hecho silencio al respecto. De hecho, mira, si se anulara el proceso en la Argentina o en países que tienen legislación basada en el derecho romano, napoleónico, y no en el sistema anglosajón consuetudinario de Estados Unidos, a él lo tendrían que liberar por lo menos de estos cargos. O sea, en Estados Unidos repiten el juicio, acá no se repetiría el juicio. Se lo anularía directamente porque el tipo vio vulneradas sus garantías. Correcto, pero bueno, dentro de todo, en ese sentido creo que es justo que vuelva a hacerse el juicio, porque de nuevo, no es como que había dudas, no hay, es más allá de toda duda razonable, fue un error en el desarrollo del juicio. Es parejo que vuelva a empezar, es parejo que vuelva a ser procesado. De todos modos, le digo de vuelta a la audiencia, es un hombre que está condenado por otro caso, así que no es que está libre, no se fue a su casa, al menos no de momento, quién sabe en el futuro. Pero vamos entonces a la respuesta del Me Too, porque la fundadora, Tarana Burke, dijo que esto no es un golpe para el movimiento, es un llamado de atención y estamos preparados para responder ese llamado. Y había dicho también, dice, estamos devastados por los sobrevivientes que están relacionados con este caso y por los sobrevivientes que encontraron algo de consuelo y catarsis en el veredicto original sobre Weinstein. Muchas personas, muchos sobrevivientes y aquellos que aman y apoyan a los sobrevivientes probablemente pensaron que el veredicto original significaba que iba a haber un cambio, que marcaba un cambio y marcaba una diferencia en cómo este sistema de justicia se iba a mover y operar. Este momento y esta decisión significan en realidad que tenemos un movimiento. Hace 10 años no podíamos llevar a un hombre como Harvey Weinstein a un tribunal y ahora sí. Bueno, les molestó muchísimo. Un movimiento que... Lo podés llevar con un procedimiento erróneo. Claro, sí, fueron a fondo, ¿no? Es verdad que cuando ella fundó el Me Too... ¿Qué es? ¿No? Porque si es fundadora del Me Too, ¿no? Sí. Que es un partido político, es una marca comercial, vamos a encontrar Me Too TM, ¿viste? Marca registrada a nombre de la señorita, porque no sorprendería. ¿Viste que habían ni una menos, era una marca registrada de Adrián Suar en la Argentina? ¿En serio? Te lo juro, búscalo. No, te creo. Ni una menos, una marca registrada de Adrián Suar en la Argentina. Es que no me sorprendería por lo mismo que fue lo que pasó con BLM, no sé si te sabés que viste, sí. Se encontró un expediente que habían comprado propiedades, habían invertido en negocios y más con todo lo que fueron las donaciones para el movimiento por todo lo que estaba pasando. O sea, se aprovechan de, si vos decís que el Me Too hizo algo similar, y la verdad no me sorprendería. En este caso, bueno, no sé, Tarana Burke nunca había escuchado de ella hasta ahora, claramente es lo único que hace con su vida, es llevar a cabo el movimiento Me Too, que en todo caso ya en un punto, como entendemos nosotros, tampoco es que tienen mucho más por qué pelear, ¿no? Creo que ya se llegaron a un montón de veredictos. Te hago una fe de ratas. Ni una menos pertenece a Florencia Bate, que es una de estas socias del business de género, literalmente, y que viven del curro. Suar es dueño de las marcas No es No y Femicidios. No es No. Y Femicidios. ¿Será por eso que usan tanto esa palabra en los medios de comunicación? Depende cómo diseñen, ¿no? Dentro de lo que es la locura de la mafia de las patentes, a la que los liberales siempre nos hemos opuesto, por lo menos en este grado de locura, ¿no? Sí, no, totalmente. No sé, capaz de repente y le pagan a Suar. Depende cómo haya diseñado la estrategia. Bueno, pasamos a lo siguiente. En Hollywood tenían una estrategia laboral bastante complicada, que era que los empleadores podían poner cláusulas en los contratos que evitaban que muchos trabajadores en muchos
espacios y organismos y niveles trabajaran a la competencia, sea mientras trabajaban para ellos o incluso después. Bueno, este martes pasado la Comisión Federal de Comercio votó 3-2 para prohibir este asunto, ¿no? Las no competencias, que normalmente impidan a los trabajadores aceptar un nuevo trabajo en una empresa rival o iniciar un nuevo negocio en el mismo campo durante un cierto periodo de tiempo después de dejar una empresa. Bueno, los que estuvieron en contra fueron los republicanos. Esto cambia completamente las reglas dentro de la industria porque, bueno, Hollywood se basaba muchísimo en eso. A ver, en este caso uno puede decir, la competencia siempre es sana, la competencia siempre es buena, limitar a tus empleados para que puedan desarrollarse es negativo y, bueno, se están rompiendo capaz un monopolio laboral, no lo sé. ¿Qué opinas vos? ¿Es positivo o algo así, una ley que cambia así? Por lo pronto igual también te estás metiendo en la libertad de contratar, porque realmente, Es verdad. si yo te contrato a vos y te establezco una serie de cláusulas para que no usufructúes mis inventos, mis descubrimientos o lo que fuere, y vos aceptás, es un acuerdo de voluntad de los dos. Si no querés, te podés ir con otro que no te pida eso. El caso es que ahora, bueno, el gobierno se mete e interviene. ¿Por qué razón será? No lo sé. Ahora, de todas maneras, no deja de ser positivo, en todo caso, si redunda en mayor libertad de competencia. Bueno, pero ahora acá, fíjate, si los demócratas, sí, que son los amigos número uno de Hollywood, impulsaron la reforma en vez de votar en contra, debe ser que hay alguien en Hollywood que quiere la reforma. Y alguien poderoso, claro, precisamente. sí, a alguien les conviene, porque dice uno que esto va a imponer una carga extraordinaria a las empresas que buscan proteger su propiedad intelectual y retener a los mejores talentos. Sin empresas no competitivas, las empresas podrían contratar empleados de sus competidores únicamente para robar información patentada, dijo. Bueno, es todo un... Yo creo que esto va a dar para largo, pero vamos a ver a futuro qué consecuencias trae. Yo solamente voy a decir que todos los cambios laborales que se están dando en Hollywood, para bien o para mal, han influido muchísimo en las películas, como hemos visto este año, después de lo que fue el año pasado con las huelgas. Este año está bastante planchado con respecto a películas y estrenos masivos. Todo se está pasando el año que viene, incluso el 2026, y los despidos han sido generalizados, así que siempre vamos a decir que intervenir con leyes y reforma o lo que sea, a la larga generalmente no da resultados muy buenos. Bueno, acá dice que el informe CAS dice, un estudio inglés, ¿no? Cuestiona los tratamientos de transición de género que se aplican libremente en la Argentina, dice, ¿no? En la Argentina una concepción, dice acá la nota de Claudia Peiró, dice, una concepción terraplanista de género, que es la negación de la biología y el binarismo sexual, de vuelta esto está en la nota de Infobae. Es la opinión de mi colega de Infobae, Claudia Peiró. Ha llevado a la adopción en 2012 una legislación que habilita, entre otras cosas, las terapias hormonales en menores, que es la ley número 26.743. Esa misma concepción ha desatado una fiebre por la ESI, ¿no? Bueno, ahora educación lo que parece... sexual integral. Correcto. Una de adoctrinamiento político. Sí. El 17 de febrero pasado, el British Medical Journal publicó un estudio realizado en Finlandia por espacio de 20 años, del 96 al 2019, que muestra que, aunque la tasa de los adolescentes que se quitan la vida y los jóvenes no, que experimentan incongruencia de género es más elevada que la media, ello puede deberse a otros factores, ajenos al impedimento de transicionar. Uno es que la mayoría sufre de otros desórdenes, depresión, anorexia, trastornos de espectro autista, etc. El estudio también demuestra que la cirugía de reasignación de sexo no desemboca en la disminución de esa tasa de, gente que decide renunciar, ¿no? a la vida. Otro argumento muy meneado por los activistas es que los efectos de los bloqueadores de pubertad, además de ser inocuos, son perfectamente reversibles. Y en el documental ¿Qué es una mujer?, una pediatra explica con total soltura que dar bloqueadores es como frenar la reproducción de un DVD. Ponemos pausa, se detiene, ponemos play y vuelve a arrancar. Están cuestionando que todo esto sea así y están por fin saliendo en realidad los efectos a largo plazo, que obviamente no se estaban dando porque está todo pasando bastante rápido, y según estos estudios dicen no se va a solucionar las cosas así y tendríamos que acompañar mejor a los jóvenes que estén transicionando por esta etapa de sus vidas y por estas problemáticas. Es un tema muy, muy espinoso sin duda, pero vamos a ver, desde el gobierno de Macri, que le dieron 200 millones de dólares de préstamo del Banco Internacional de Desarrollo, exclusivamente enfocado en cuestiones de género, el Banco Mundial también hizo lo suyo, abrieron clínicas para hormonización, incluyendo menores, y permanentemente están luchando en países como Estados Unidos, en Europa, y lo han conseguido en varios lugares para que a los 12, a los 14, a los 16, a los 12, ¿no? A los 12 llama la atención, puedas ir sin tus padres y decir, bueno,
háganme esto o aquello, y te lo hacen. Después, ¿quién se hace cargo de las consecuencias? En Inglaterra, que fue un país pionero en este tema, terminaron cerrando una red de clínicas de un famoso instituto, el Instituto Tavistock, porque no podían pagar las indemnizaciones que les exigieron los pacientes / víctimas por las consecuencias ruinosas que enfrentó su salud a posteriori. Y de hecho, una periodista muy valiente escribió un libro al respecto y básicamente recoge el testimonio de muchas personas que llegaban a esa clínica, cuyo interés era experimentar políticamente estos temas, y decían, bueno, eran jóvenes con depresión, cambio de sexo. Tenían problemas de concentración, cambio de sexo. Tenían un desamor adolescente, quizás naciste con el género equivocado, te asignaron el género equivocado al nacer y luego las consecuencias son muy fuertes. Por supuesto, hablamos desde el total respeto a la diversidad. Sí, igual yo te quiero decir que no es distinto a cuando hubo una intervención, ya hablamos de principio del siglo XX, de el tema de la sexualidad, cuando determinaban que no era la sexualidad que debería ser y había una o lo que sea que se asumía en ese momento terriblemente mal. También había procedimientos médicos y etcétera que finalmente llegaron a su fin. Sí. Sí, entonces en realidad sería no nos metamos con los jóvenes que están en un proceso de desarrollo corporal, hormonal y demás. Y en todo caso esperemos hacia más adelante. No es distinto a cuando también se baja línea, se adoctrina a los niños desde muy chicos. Desde cualquier aspecto yo creo que es negativo. Esperen, informen, que dejen que se preparen, que busquen una forma de crecer y se metan ellos mismos en la sociedad, acompañemos todos, no discriminemos, no violentemos a nadie y si en la mayoría quieren hacer lo que quieran hacer, que estén en su derecho, pero antes es un poco mucho. Bien, para terminar, Francis Ford Coppola ha regresado a Cannes con su nueva película Megalopolis, que invirtió su propio dinero hipotecando su finca de vinos en una película de más de 150 millones de dólares para ver si la compran. Él piensa que es su gran regreso al cine y que todos los estudios y las distribuidoras iban a querer estar atrás. Bueno, está teniendo bastantes problemas al respecto, pero no es la primera vez que Coppola se mete en uno de estos ejercicios de cine. Ya lo había hecho en 1979 con Apocalypse Now, basado en el libro El corazón de las tinieblas, una de las películas más emblemáticas de los años 70 y la más emblemática sobre la guerra de Vietnam. Coppola en los 70 fue como su gran década y una de las mejores décadas de cualquier director. Tuvo El Padrino en 1972, El Padrino Parte 2 en el 74 e incluso La Conversación en 1974, que ya trataba sobre la vigilancia de cuerpo de seguridad en la población. No sé si la viste, yo se la recomiendo a la gente, es una película muy interesante. Ok, es una película con un ritmo lento de la época, pero que, bueno, ya hablaba de esos temas. Así que una vez se terminaron esa tríada de películas, todo Hollywood estaba esperando qué es lo siguiente que iba a hacer Coppola. Y decide meterse en Apocalypse Now. Y la va a filmar directamente en exteriores y en locación. Casi se muere el actor protagonista, Martin Sheen. Y bueno, tuvo la gran participación, que como vos sabés, de Marlon Brando. Y polémica, muy polémica. Sí. Un Marlon Brando que ya nadie quería en ese momento, así que lo aceptaron simplemente porque había hecho de Don Corleone en la primera parte del Padrino y había sido un éxito. Bueno, no era la primera opción de Coppola adaptar esta película, que a todo esto, si la gente no lo sabe, bueno, está basada bastante libremente en la novela de Joseph Conrad, que se publicó en 1899. Claro. Es una novela extraordinaria basada en la experiencia del propio autor Joseph Conrad, por cierto, uno de los más grandes escritores de lengua inglesa, siendo polaco, que básicamente se encarna en Charles Marlowe, que es su alter ego, un marinero que es contratado para ir a buscar en el corazón del África a un capataz de explotación de marfil que enloqueció por completo y terminó creando una suerte de mini civilización con los nativos que lo veneran como una deidad y que es extraordinariamente cruel, Mr. Kurtz. Y Kurtz en sí, que es Marlon Brando en la película está adaptada más al contexto de Vietnam, de la guerra de Vietnam, en lugar del Congo y de ir a buscar un coronel americano loco, en lugar de ir a buscar al colonialista inglés chiflado. Kurtz es una analogía del imperialismo y de la ambición humana, en realidad, de alguien que parece que es una
influencia civilizadora y rectora en la vida de esas personas, pero que en realidad vino a oprimirlas salvajemente y a dar rienda suelta a su propia barbarie, que no podía ejercer abiertamente en Europa. Necesita ejercerla sobre los, desde su punto de vista, entre comillas, inferiores, que era la mentalidad del colonialismo de la época. Es una novela extraordinaria y es una película extraordinaria, por más que está muy libremente basada en el libro. Y es curioso que Marlon Brando era tan perezoso que ni siquiera quería leerla. Entonces el pobre Coppola se tenía que sentar al lado suyo y leerle él El corazón de las tinieblas de Conrad a ver si se le pegaba un poquito. Y al final prácticamente ni aparece en la película. Y no, está a 5 minutos y de hecho improvisó prácticamente todas sus líneas Marlon Brando porque se negaba a leer el guión. Bueno, igual antes de que llegara a Coppola en el 39, Orson Welles había sido contratado por la RKO Pictures, hoy desaparecida, para escribir, dirigir, producir e interpretar 2 papeles en la película. Todo el mundo en Hollywood estaba envidiando a Welles por el trabajo porque consideraba una novela que iba a ser muy exitosa. Aún así, Welles nunca llegó a hacer la película porque llegó a escribir la primera página del guión. Es más, no la primera página, la primera línea, que decía así: El corazón de las tinieblas, de Orson Welles. Escena 1, plano inicial, yo entro, de cerca, desvanecimiento. Fin. Eso es todo lo que escribió Orson Welles al respecto, otro genio del cine a todo esto, que su Ciudadano Kane fue la única vez que tuvo total libertad creativa para hacer una película y está inspirada en Hearst, ¿cómo es? Hearst, el gran... William Randolph Hearst, sí, William, un el magnate de los medios americanos que llegó a propiciar una guerra para vender más diarios. Incluso se lo acusa de haber hundido al Maine, que era un navío estadounidense con civiles inocentes, entre otros, además de tripulación militar, para provocar la guerra entre Estados Unidos y España y multiplicar la venta de sus periódicos. Y lo logró. Y también logró destruir la película de Ciudadano Kane. Apenas se enteró de que estaba inspirada en su vida, arruinó a Ciudadano Kane y arruinó a Orson Welles. Bueno, pero no importa. Volviendo a la película, dice: en 1967 el guionista y autodenominado anarquista de derecha John Milius hizo más progresos con su propia adaptación de la novela, y es justamente Milius el que se la lleva a Coppola. Coppola originalmente iba a producir, pero termina aceptando la dirección. En el 74 pone en marcha el proyecto con Milius, también de vuelta, dice, ¿no? Y a Coppola le gustó muchísimo porque, según en las palabras de Milius, es un guión oscuro y malvado y es la película más violenta jamás realizada. Ahora, lo que tuvo esta película, aparte de costar muchísimo dinero, es que durante los 3-4 años que estuvo en producción, los medios de comunicación se ocuparon de hablar más sobre todas las catástrofes que estaban ocurriendo en la película, incluido un huracán, que sobre el producto final. Así que cuando finalmente llega a estrenarse la película, todo el mundo ya tenía una opinión. Se rodó en Filipinas a partir del año 76. Tuvo un rodaje de 238 días en exteriores. Y acá dice: la tortuosa historia de la producción, los arranques y las travesuras, desastres, fue seguida ávidamente por la prensa de la época, ¿no? Y no solamente por la especializada en cines. Dice: el título mismo de la película, Apocalypse Now, o sea, Apocalipsis ahora, parecía invitar a titulares simplistas y comentarios presumidos sobre la ambición desmesurada del grandioso cineasta que estaba atrapado hasta la cintura en el gran lodo del Vietnam de su mente. Dice que cuando el polvo se calmó, la esposa de Coppola, Eleanor, contribuyó con 2 memorias indispensables en el set e incluso un documental. Bueno, las visitas que acosaron la producción se han convertido en parte de la tradición de Hollywood. Un tifón destruyó entre el 40 y el 80% de los decorados en pie y mató, a 357 filipinos. Un ataque al corazón casi termina con Martin Sheen, y la mala preparación del hombre millonario Marlon Brando, que llegó al set del tamaño de un búfalo gigante. Originalmente el presupuesto era de $10 millones, lo cual era bastante alto para la época, pero se llevó a 31 millones en total. Para mantener las cámaras grabando, Coppola invirtió gran parte de su fortuna personal en la película, hipotecando propiedades, aprovechando las ganancias de El Padrino y vendiendo acciones. El sector se maravilló ante el valiente compromiso de un director que se expuso personalmente a pagar el sobrecoste de $18 millones. Dice: desde Cleopatra, la película del 63, que con $35 millones casi llevó a la bancarrota a 20th Century Fox, una película de Hollywood no había tenido una pérdida tan pública de dinero. Muy bien, bueno, finalmente, ¿qué pasó con la película? ¿Fue un éxito? Sí y no. Se convirtió en una película de culto. La mayor parte de los críticos, cuando se estrenó en Cannes, no estuvieron muy sorprendidos ni impresionados con la película. El tercer acto es lo que consideran lo más flojo. Era una película increíblemente larga. Si alguien llegó a ver la versión Redux,
que dura 4 horas fácil, 4 horas y media, no se la recomiendo a nadie. Muestra la totalidad del metraje filmado. Eso sí, tiene una de las mejores bandas sonoras de la época y la Se ganó canción... el Oscar. Puede ser, ahí me matas. Se ganó el Oscar al mejor sonido. Eso seguro, sí. Y a la mejor fotografía también. Es que es una película brillante. Y la canción Fortunate Son de Creedence hoy está tan asociada a la guerra de Vietnam gracias a que Apocalypse Now decide utilizarla en la película. Porque no tenía nada que ver con la historia real de la canción. Bueno, claro, la canción tiene esto de que habla, ¿no? De no soy el hijo de un senador, no soy el hijo de un presidente, yo tengo que ir a la guerra a morir, pero todos estos hijos como los Trump de la vida pudieron fácilmente zafaron por lo que sea. Bueno, hizo popular un montón de cosas, la verdad es uno de los grandes hitos del cine y ahora están todos esperando. El elenco, Martin Sheen como el Capitán Willard, Marlon Brando como Kurtz, Robert Duvall como Kilgore, Dennis Hopper, también está Harrison Ford, que era el coronel Lucas, y Laurence Fishburne, el de Matrix. El primer papel. Sí, el primer papel de Laurence Fishburne en el cine. No de Harrison Ford, pero sí sorprende su aparición, casi un cameo. Martin Sheen, para quien no lo sepa, es el padre de Charlie Sheen y de Esteves. Es de la familia Esteves, porque en realidad el nombre original de todos es Esteves. Tienen ascendencia hispana. Sí, también hace un cameo el propio Coppola, que no es tan común en sus películas. No, es verdad. Sí es común que gaste muchísimo dinero y después no lo recupere. Así que están todos esperando Megalopolis, que trata sobre dos arquitectos rivales en una especie de Nueva York ficticia, que después de un desastre, una catástrofe, tienen que reconstruir la ciudad y van a intentar, disputarse. ¿Esta es la próxima de Francis Ford Coppola? Esta es la gran Megalopolis, ¿no? Es la película que viene preparando hace 40 años más o menos, pero nadie se la quería financiar, así que dijo, pongo el viñedo, hipoteco el viñedo, $150 millones, vemos qué pasa. Ahora nadie se la quiere comprar, pero estamos todos impacientes. Igual las últimas décadas de Coppola ha estado fuera del cine y de hecho una de sus últimas películas es Tetro, que la filmó en Buenos Aires. Tuve un profesor que trabajó al respecto y hablaba de lo mal preparado que estaba el equipo argentino de cine y Coppola, un señor, llegaba en punto y no había nadie en el set. Era un desastre la producción, pero en fin. Nos sorprende, pero gracias por la anécdota final. Mira, una edición de oro de Contracultura me encantó. Compartan en todas sus redes y grupos, agradezcan el buen trabajo de Martín suscribiéndose a 1090 Ideas, que vale la pena. Miren sus reseñas de cine, yo las miro antes de mirar la cartelera, de hecho. Y invitados a contribuir a nuestro trabajo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyan desde $5 mensuales tienen acceso a todo nuestro contenido, ya no está disponible para todo el público. A partir de $10 mensuales, las noticias que utilizamos en nuestros noticieros semanales para que puedan ahondar por su cuenta en nuestras fuentes periodísticas. A partir de $25, clases de la Academia Libertaria, y también por más la opción de patrocinar en nuestro canal. Así que patreon.com/Nicolás Moraz, y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.